Esta clase es un poco como de repaso. Ya ustedes han llevado parte de genética, han llevado en biología también conocimientos básicos como un prerequisito para este curso. Este curso es muy pequeño, como les decía el grupo anterior. Durante su carrera, esta es la única vez que van a llevar genética. No debiera ser así. En otras universidades extranjeras se llevan 4 genéticas en medicina. Una genética básica, una citogenética, una genética molecular y luego una genética clínica. Nosotros, si apenas vamos a llevar estos un mes, creo que es un mes y una semana, eso le va a servir de base para todo lo que concierne a esta ciencia. Entonces les sugiero que no falten, por lo menos a la clase genética, como ahora agradezco su asistencia, debido a que la bibliografía es muy diluida. No tienen una bibliografía para decir esto, ¿no? Entonces, además de esto, vamos a repasar los conocimientos que ya han hecho, como digo, en otras asignaturas. Los temas que vamos a ver son estos, ¿no? En cuanto a terminología, ya prácticamente sabemos muchos. Vamos a ver los métodos de laboratorio. El árbol genealógico es uno de ellos. También la obtención de cromosomas para realizar las investigaciones citogenéticas, luego los cultivos celulares. Vamos a mencionar lo que es el ciclo celular, porque también es importante saber en qué parte del ciclo celular se produce la infección o la patología. Los cromosomas es el tema de la tercera práctica. La técnica del bandeo también incluye ahí. La cromatina sexual, que es el tema de la práctica 1, ¿ya? Vayan leyendo para la próxima semana. O sea que la práctica 1 es cromatina sexual. Vamos a enfocar el tema, pero posiblemente muy poco, porque lo que vamos a hacer es muy amplio. Entonces ustedes, además de escuchar acá, leen, averiguan y leen en los libros. Luego, cromosomapatías sexuales, algunos síndromes del grupo sexual, citogenéticos, ¿no? Y vamos a ver, bueno, ahora la introducción a la genética. No hay mucho que decir respecto a la importancia de la genética, ya ustedes saben. Esta asignatura es tan amplia, la genética en sí es tan amplia que, como saben ustedes, el gen es la unidad fundamental en los seres vivientes. En los seres vivientes hay por eso que hay una genética animal, una genética vegetal y una genética humana, ¿no? Dentro de lo que es genética humana, ¿pasamos? También es amplio, se han dividido en capítulos para conocer mejor. La citogenética es la parte de la genética que estudia a la célula, los genes en la célula, el comportamiento de cómo las estructuras celulares constituyen la genética. Genética molecular, como saben ustedes, es un adelanto último de la genética y que tiene pues muchos beneficios para la vida. Tenemos la genética bioquímica, comprende las enfermedades metabólicas, las deficiencias de la asimilación de alimentos, ¿no? Esas patologías que suceden por eso, por las deficiencias en la alimentación de algunas sustancias alimenticias. La genética poblacional, que nos indica la característica que tienen las poblaciones de los genes. En una población determinada los genes son parecidos, son, por no decir, iguales. Entonces, el gen por cada grupo humano es característico, es propio. Por eso es que cuando han estudiado el genoma humano, los científicos han recopilado genes de todas partes del mundo. Entonces, todos esos genes diferentes que son en cada población tienen que constituir el genoma humano, que constituye también el globo de la humanidad. Tenemos entonces la genética, la inmunogenética, es la reacción antígeno-anticuerpo. Como en el embarazo, por ejemplo, un espermatozoide de un extraño puede fecundar en ese organismo sin ni siquiera conocerlo, ¿no? Pues la propiedad antígeno-anticuerpo, lo recibe o lo rechaza. Luego tenemos la farmacogenética, que es la acción de los quimioterápicos, de los
los genes de cada persona. Una medicina no le cae exactamente bien a todos, ¿no? Siempre hay peculiaridades, características propias de los genes de cada persona. También tenemos la ingeniería genética, que es el boom actual de la genética en la manipulación de genes. Genes de ADN extraños se mezclan o se injertan, ¿no? O se unen con otros genes de otros seres vivientes y para traer como resultado el comportamiento o la modificación de ese otro agente. Tenemos también la genética del comportamiento, como en nuestra manera de ser los genes tienen que haber, ¿no? Por la característica de estos genes podemos ser simpáticos o antipáticos, podemos quedar bien o mal a una persona, inclusive nuestra conducta, ¿no? Por supuesto, cuando esta conducta es patológica, ya constituye los síndromes. Una de ellas, por ejemplo, los cuadros coreicos en la enfermedad de la Corea de Huntington, en la epilepsia, ¿no? Como esos pacientes empiezan a hacer ejercicios que ellos no se dan cuenta, movimientos raros que ellos no saben, pero que los genes lo están ejerciendo, los están manipulando. Luego tenemos la genética, la ley y la bioética. Es decir, cómo nuestros genes tienen que ser respetados por todos los científicos y por toda persona que quisiera estudiar o ver, ¿no? Por supuesto, todo esto, el genoma humano, por ejemplo, como saben ustedes, ha sido encomendado a un grupo de científicos de una gran ética, de un gran estudio, ¿no? Para manipular esos genes. Pero manipular los genes para bien de la humanidad, no manipularlos en contra, no manipularlos en provecho personal ni en provecho de otros grupos, ¿no? Por eso es que los genes están regidos por leyes, por naciones, por grupos étnicos. Cada país debe tener su ley genética. ¿Por qué? Porque sus genes son propios de ese grupo. No pueden ser parecidos a aquellos u otros, de otros grupos. ¿Pasamos? Vamos a ver algunos términos que ya ustedes conocen y que vamos a usar, ¿no? Ya lo sabemos. ¿Qué cosa es un alelo, por ejemplo? ¿A qué decimos homocigoto, heterocigoto y bicigoto? Para esto podemos partir del tablero del ajedrez, ¿no? Entonces, el tablero del ajedrez sabemos nosotros que combinamos los genes, unimos varón y mujer y vamos a ver cómo en los cruces, qué tipo de individuos se van a obtener. Cuando son iguales se dicen homocigotos y cuando son desiguales se dicen heterocigotos, ¿no? Son iguales y desiguales, ¿qué? Los genes. Entonces, ¿qué cosa es un alelo? Es el comportamiento del gen, el comportamiento alternativo, el comportamiento variable, ¿no? Bajo los aspectos bioquímicos y hormonales en total de la constitución de cada uno de los genes. ¿Y qué cosa es el término hemicigoto? Hemicigoto es aquel par homólogo que en un par homólogo, por ejemplo, el cromosoma del grupo A son dos cromosomas, materno y paterno. En el hemicigoto, estos cromosomas homólogos del grupo A, por ejemplo, los dos son iguales. Pero en el varón no ocurre eso. El cromosoma X no tiene su alelo en el cromosoma Y. A eso se llama hemicigoto, es decir, hay la mitad de cada cromosoma, es decir, no hay par homólogo, como en la mujer donde sus cromosomas son XX, ¿no? La mujer normal. Luego, dominancia y recesividad, igual. Se dice que un carácter es dominante, ¿cuándo? Cuando se dice que un carácter es dominante, eso lo han visto ya en las leyes mendelianas. ¿Cuándo se dice? Cuando el gen se expresa más que el otro gen. Es decir, en la herencia autosómica dominante es suficiente la expresión de uno de los genes, ¿no? No se puede, no, si los dos son desiguales es heterocigoto,
pero igualmente se manifiesta el gen dominante. Entonces, dominante es cuando, para expresarse el gen, necesita de uno de los alelos nada más. Claro que si los dos, ¿no? Cuando las dos letras mayúsculas se dice homocigote dominante. Si es una mayúscula y otra minúscula es heterocigoto, pero también se presenta el carácter allí, ¿no? Porque hay uno de los genes. En cambio, cuando los dos son minúsculas, el carácter es recesivo, ¿no es cierto? Recesivo. Eso lo han visto ya ustedes y vamos a repasar, ahora vamos a aplicar siempre. Genotipo y fenotipo son aspectos también que vamos a diferenciar. ¿Qué cosa es el genotipo de un carácter? En primer lugar, ¿qué cosa es un carácter? Un carácter es la expresión del gen. Expresión del gen. Este carácter puede ser expresado, manifestado, que podemos percibir por nuestros sentidos, a eso se llama fenotipo. Si yo digo, por ejemplo, que su compañero tiene cabello negro, pero además es crespo, ¿cuántos caracteres hay ahí? 2 caracteres. El carácter del color y el carácter de la forma del cabello, ¿no es cierto? Eso lo van a representar en los árboles genealógicos en la segunda práctica, así que van diferenciando eso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un fenotipo? La expresión del gen, la expresión que es percibida por nuestros sentidos, no solamente lo que veo, sino el olor, el color, las características, por ejemplo, cuando nosotros determinamos los grupos sanguíneos. Yo digo que ella tiene grupo sanguíneo 0, pero ¿cómo sé que ella tiene grupo sanguíneo 0? Cuando la manifestación en los reactivos de su sangre da para ese carácter, ¿no? Entonces, la manifestación en la lámina es el fenotipo. ¿Pero dónde está el gen? En el cromosoma 1 o en el cromosoma 14, pero no recuerdo exactamente. Pero ahí está el factor del grupo sanguíneo y el RH también, ¿no? Entonces, eso es el gen, pero está en el cromosoma, que diga el genotipo. Y el fenotipo es lo que vemos, la expresión del gen. La expresión del gen es el fenotipo. Y la representación de ese carácter, de esa forma que nosotros vemos, es el genotipo. Luego dice congénito y hereditario. ¿Qué es congénito? Lo que adquirimos en el ambiente materno, en el útero. Para diferenciar, por ejemplo, si alguien nace con sífilis, ¿será hereditario o será congénito no hereditario? Congénito, pero no hereditario. ¿Necesariamente lo congénito es hereditario? No. Pero puede haber congénito y hereditario, ¿no? Congénito, por ejemplo, si yo tuviera Alzheimer, todavía no lo tengo. Si yo tuviera Alzheimer, yo ya nací con ese gen, pero ahorita no lo manifiesto todavía esa enfermedad, posiblemente después. ¿Por qué? Por la característica del gen. Los genes no se expresan en el momento del nacimiento, los genes no se expresan en una determinada circunstancia, sino los genes se expresan cuando llega su momento, cuando el ambiente lo propicia. Hay personas que genéticamente tienen una patología, pero no enferman. No enferman, ¿por qué? Acá ya estamos viendo el factor ambiente. Porque el ambiente no es favorable a la exposición fenotípica del gen. Entonces, diferenciar esos conceptos, ¿no? El gen se manifiesta, la enfermedad, la patología se manifiesta cuando llega el determinado momento. Puede ser con la edad, puede ser con una crisis de algo, cuando uno ha ingerido algún quimioterápico, etcétera, etcétera. Herencia y ambiente es eso, ¿no? Mosaicismo es otro término que vamos a aplicar o que ya posiblemente lo conocen. ¿Cuándo se dice que un individuo es mosaico? O una persona es mosaico.
cuando tiene 2 o más complementos celulares. Por ejemplo, ustedes ya conocen el síndrome de Turner. Es una persona, una mujer que tiene talla corta, tiene pterygium coli, tiene características específicas, ¿no es cierto? Ese es un Turner. Pero los pacientes que van a llegar al consultorio de ustedes, la mayoría van a ser mosaicos. Las líneas puras no viven, no sobreviven a las acciones del ambiente. Por lo tanto, la mayoría de pacientes que llegan a su consultorio van a ser mosaicos. ¿Y qué cosa es un mosaico? Un individuo que tiene 2 o más complementos celulares, 2 o más fórmulas cromosómicas diferentes. Eso es mosaico. Cuando estamos hablando del Turner, hay pacientes, inclusive de síndrome con síndrome de Turner, pero que tienen niños. Hay pacientes, ¿no?, que pueden tener solamente lunares o uñas de luna de reloj y son mosaicos. Igualmente también el Klinefelter es una patología un poco más difícil de ver que el Turner. En el Klinefelter, en el recién nacido no se observa absolutamente nada. En el niño tampoco. Pero cuando entra la adolescencia y empieza a desarrollarse, ahí empieza la manifestación del Klinefelter. Cuando las mamas, por ejemplo, se pronuncian un poco más. Otras veces no hay nada de eso tampoco, ¿no? El niño empieza a engordar, pasa la adolescencia y la mamá está contenta, mi hijito ya engordó. Eso es Klinefelter. ¿Ya? Entonces, hay características que no pueden ser muy típicas, pero que sí manifiestan ese carácter, esa patología. ¿Pasamos? Ya. Vamos a ver ahora los métodos que utiliza la genética para su diagnóstico. Pueden ser muchos. Vamos a dividirlos en 2 grupos. Los métodos clínicos y los métodos de laboratorio. Los métodos clínicos son más o menos estos: amniocentesis, radiografías, ultrasonografías, fetoscopía, la manipulación de los genes, los embriones in vitro, la ingeniería genética, la predicción del sexo, etcétera, 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 ¿no? Todo eso son los análisis o las pruebas que nosotros podemos hacer. La amniocentesis, pase por favor. La amniocentesis es uno de los medios más indicados para hacer estudio genético, sobre todo cuando hay una gestación que se sospecha antecedentes patológicos. Entonces, la amniocentesis se hace cuando más o menos hay 16 semanas para sacar líquido amniótico suficiente cantidad para un análisis. No puede ser antes porque hay muy poco líquido amniótico, después ya sería muy tarde. Los análisis en este caso se sacan cuanto antes. ¿Para qué? Para que la pareja decida si sigue o no con la gestación, ¿ya? Entonces ya se sabe cómo está. Pasamos. Así como la amniocentesis tiene líquido amniótico que sirve para muchos análisis, sirve para ver cromatina sexual, sirve para hacer cultivo de cromosomas, sirve para ver las alfa-fetoproteínas. Entonces, todos esos exámenes se pueden hacer con líquido amniótico. Es un poco peligroso cuando la manipulación no está bien, ¿no? En cambio, los análisis que se hacen para el tubo neural o en la médula espinal son un poco más riesgosos. Recién sale la imagen. Pasamos. Ya, ahora vamos a ver el método inicial del estudio genético, el árbol genealógico. El árbol genealógico es este. Se hace preguntando al paciente todos sus antecedentes, todas sus características. Esta va a ser la práctica número 2. Para eso, para no olvidarme, van a traer ustedes, no sé si está en la guía, una hoja, un pliego de papel cuadriculado, esos de cuadernillo, un pliego de papel cuadriculado, puede ser A4, puede ser oficio. También van a traer regla, lápiz, borrador y principalmente sus datos personales. ¿Qué datos personales? Peso de nacimiento y peso actual.
talla de nacimiento y talla actual. Por supuesto, nombre completo, dirección, etcétera, etcétera. Luego, antecedentes perinatales. Los antecedentes perinatales conforman, como ustedes saben, prenatales, natales y postnatales hasta un mes. Los prenatales, ¿cuáles son? Aquellos que papá y mamá han hecho antes de la concepción. Han tomado drogas, han tomado algún quimioterápico por alguna enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Esas cositas perinatales. ¿Cómo fue la gestación de mamá cuando yo estaba intraútero? Y también los datos natales. ¿Qué sucede en el momento del nacimiento? ¿Fue un parto normal? ¿Aplicaron instrumentos como el vacuum, el forceps, etcétera? ¿O qué pasó? Igualmente durante la niñez, ¿qué pasó? ¿Fue todo bien? Las enfermedades electivas, que son enfermedades normales, características de la edad, y que normalmente deben pasar sin ningún tratamiento. Pero otras veces en el varón, la papera trae como consecuencia esterilidad en el varón cuando no está bien llevado. Esa esterilidad del varón es muy común. Últimamente los especialistas en fertilidad están encontrando que casi el 50% de varones son estériles en una pareja, ¿no? Que va a consultar la falta de niños. Bueno, entonces el árbol genealógico es esto. También se le llama heredograma o pedigrí. Pedigrí más aplicado para los animales y las plantas, ¿no? Es un método por el que se representan mediante símbolos el número y las características de los pacientes. Para eso nos valemos de 2 tablas con símbolos. Pasamos 50 símbolos que ustedes van a aprender para la práctica 2. Braquidactilia. ¿Qué es la braquidactilia? La cortedad de los dedos. Cortedad de los dedos. Cuando un dedo es corto y torcido, por ejemplo el meñique, miren su dedito meñique, si es corto o torcido, es clinodactilia. Puede haber clinodactilia con braquidactilia. Clinodactilia si solamente está torcido, y es braquidactilia cuando está corto. El dedo meñique es corto cuando la última falange no llega a la última articulación del dedo. A ver su manito. Eso es braquidactilia. A ver usted. No. ¿Usted? La última falange a la última articulación de la siguiente del dedo anular, ¿no? Eso es braquidactilia. Por supuesto, por eso no nos vamos a morir, ¿no? Somos menos simpáticos, igualmente estamos enamorados. Ajá, ese es el. ¿Ya? Entonces la braquidactilia es un carácter. La braquidactilia es un carácter autosómico dominante. En este, a ver, por favor, silencio ya, por favor. Si no es en silencio no podemos avanzar. Ya. Aquí en la braquidactilia, miren ustedes, yo digo que es un carácter autosómico dominante. ¿Por qué digo autosómico dominante? Porque por lo menos el 50% de cada generación están afectados. Eso del color negro son individuos afectados. ¿Qué es un individuo afectado en genética? El que está enfermo genéticamente, el que tiene la enfermedad genética. Eso es un individuo afectado, ¿ya? En la segunda generación igual, tercera generación, cuarta generación. Pero también hay otro carácter. Los hijos de los afectados, 50% por lo menos afectados. Los hijos de los no afectados no están afectados, ¿ya? Eso es la característica, las 4 características de herencia autosómica dominante. Y así como esas características de cada árbol genealógico. Cuando ustedes hagan un estudio genético, van a ver cómo los individuos exhiben sus patologías, en qué proporción, ¿no? ¿Pasamos? Ahí están los símbolos, de aquí hasta aquí. Son 27. La otra tabla. Aquí tenemos hasta 50. Entonces, esto lo traen bien aprendido para la práctica 2. En los pasitos ya viene todo esto. Todo esto ya viene en los pasitos. A ver, pasamos.
son los métodos de laboratorio. Entonces, todo lo que hemos hecho clínicamente vamos a comprobar con los estudios de laboratorio, principalmente los cultivos celulares. Citogenéticamente, los cultivos celulares son imprescindibles para la obtención de cromosomas in vitro. No podemos estudiar los cromosomas de una punción directa. Tenemos que hacer un cultivo artificial de cromosomas, donde veamos bien las cromátides, que las cromátides estén bien separadas, bien formadas. Entonces sí podemos diagnosticar. ¿Y cómo se hace la siembra para la obtención de las metafases que ustedes también van a hacer en la tercera práctica? Primero se obtiene sangre como si fuera para cualquier análisis, pero con una jeringa previamente heparinizada. Se le pone heparina ¿para qué? Para evitar la coagulación y la sangre se separe en sus elementos. Una vez que hemos sacado, vertemos a un tubo y aquí va a sedimentar los glóbulos rojos al fondo. Una vez que tenemos el suelo arriba, tomamos unos 1 o 2 centímetros cúbicos de aquí y sembramos en un medio especial que tiene fitohemaglutinina, que es un mitótico muy bueno. Es el producto de un frijol, pura proteína, ¿no? Entonces, este medio enriquecido con fitohemaglutinina va a ser un medio de cultivo excelente para que crezcan los cromosomas. En este caso, linfocitos. Cultivo de linfocitos es lo más común que se hace, ¿no? Por supuesto, dependiendo de la muestra. A lo mejor no tenemos sangre, pero tenemos otras muestras. Tenemos un pedacito de tenemos un pedacito de líquido amniótico, por ejemplo, un pedacito de un órgano, hueso, etc. Cualquiera de eso se puede procesar, pero ya constituye el cultivo de tejidos. Este cultivo de linfocitos se obtiene en una semana. El de órganos, el de partes sólidas, mejor dicho, se obtiene durante un mes, cultivo de tejidos, ¿no? Bueno, estábamos acá, habíamos sembrado, luego incubamos por 3 días, 72 horas a 37 grados, de 6 a 7 pH. Cuando falla uno de estos factores, mueren los linfocitos, ¿no? Entonces hay que conservar esa temperatura y se pone a una estufa por 3 días. Luego, al final de esos 3 días, se le agrega un antimitótico, la colchicina, que es también un derivado de una sustancia de un frijol. Agregada la colchicina, detiene la metafase, pasamos por favor, y obtenemos la aquí, ¿no? Aquí agregamos, una vez que tenemos la colchicina, centrifugamos y le agregamos la sustancia hipotónica, es decir, le agregamos agua destilada, puede ser, o puede ser otro medio especial, ¿no? ¿Para qué? Para que hinchen las células. Los cromosomas empiezan a agrandarse, quedan muy bien. Entonces se centrifuga, se obtiene el taco. Luego, del centrifugar, se agrega un fijador. El fijador es para que las células, los cromosomas que los hemos visto abiertos, ya están muy bien. Lavamos sucesivamente hasta que el taquito esté limpio y preparamos las láminas. Esas láminas preparadas y coloreadas son las que van a ver también ustedes en la práctica y que vamos a ver en el microscopio y vamos a... Este es un bandeo GTG, por ejemplo, ¿no? La vamos a bandear y van ustedes a ver el microscopio. Parece que fuera difícil, pero es sencillo como ven ustedes, ¿no? Aquí vamos a reconocer cada uno de los cromosomas. En la actualidad, el estudio citogenético indiscutiblemente se hace con bandeado, ¿no? ¿Pasamos? Ya, este es un procedimiento, ¿cómo se saca, no? ¿Cómo se procede? Creo que esto es un poco obvio. Pasamos, por favor. Ya, con todos estos análisis que hacemos, ¿qué vamos a estudiar? ¿Para qué nos sirve? Dice, se determina la prevalencia de anomalías y variantes cromosómicos. Presenta las alteraciones estructurales, las alteraciones numéricas, duplicaciones, inversiones, etc. Todo eso, ¿no? También hay otra forma de variantes. Se ven los sitios frágiles, se ven las constricciones secundarias que tienen algunos cromosomas, no todos. Entonces, de acuerdo a esto que queremos, vamos a hacer la coloración por bandeado. Los bandeados, pasamos. El bandeo cromosómico depende de qué queremos determinar, qué cosa queremos estudiar. Aquí, por ejemplo, vamos a comparar. En la actualidad, la citogenética convencional,
la usamos como de rutina. Luego, últimamente está presentando la citogenética molecular con otros tipos de análisis, especialmente el FISH. El FISH es un análisis muy rápido, muy ventajoso, sobre todo de las células cancerígenas. Determinando las células cancerígenas en cuanto antes, se puede hacer un tratamiento más rápido y eficiente en las enfermedades con cáncer, en los enfermos con cáncer, ¿no? Entre estas pruebas de citogenética molecular tenemos el FISH clásico, que vamos a ver cuáles son, el M-FISH, que quiere decir eso, ¿no? Es un poco más complicado, tenemos el SCAI y tenemos la hibridación genómica comparada. Aquí, por ejemplo, vemos el eucariotipo con diferentes colores, ¿no? A diferencia de este. Esto es más rápido, pero no indica todo lo que puede indicar el análisis convencional. ¿Pasamos? Ya, entre las técnicas de coloración, esta es una coloración convencional. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos un cultivo celular, ¿no? Esta célula está en interfase y esta está en metafase. Una metafase in vitro. Una metafase donde vemos los cromosomas en esta forma. Y esto es un linfocito que está en interfase. Cuando tengamos un cultivo, no todas las células van a estar en interfase, ni todas van a estar en división. ¿Por qué será? ¿Por qué no todas las células están en división y por qué no todas las células están en interfase? ¿Por qué? Tiene que haber un ciclo celular normal que nos dé vida, ¿no es cierto? Unos van activando y otros van sintetizando, ¿no? Entonces, esta es una coloración convencional, donde se colorea la parte íntegra del cromosoma, todo igual. ¿Pasamos? Aquí tenemos un cromosoma de drosófila. De por sí la drosófila ya presenta bandas en sus cromosomas. Aprovechando esta propiedad, se usa también en el humano los bandeos. ¿Pasamos? Pueden haber diferentes tipos de bandas, de acuerdo a lo que queremos ver. Por ejemplo, la banda Q, la banda C, la banda G, las bandas R, la banda C, la banda NOR, la banda G11, el LICH y el FISH, ¿ya? Todo eso se usa en la genética convencional. ¿Para qué es cada una de ellas? Veamos la banda Q. ¿Pasamos? La banda Q, su nombre indica que dice, se usa mostaza de quinacrina. Se usa con fluorescencia, es decir, con luz ultravioleta. Las fluorescencias se manifiestan en la secuencia de bandas adenina-timina. Y esa fluorescencia es tan rápida que tenemos que tomar la foto rapidito, ¿no? Entonces, esa es la desventaja de la banda Q, pero también se reconocen las proteínas histonas y no histonas. Las no histonas limitan el acceso a la secuencia guanina-citosina y las otras se manifiestan en la adenina-timina, ¿no? ¿Pasamos? Conociendo esas propiedades, sabemos para qué usamos. El bandeo G, que también se llama GTG. ¿Por qué se llama GTG? Esto vamos a ver en su práctica 3. Se llama bandeo GTG porque se usa el colorante GEMSA. La banda se llama G y se usa la tripsina. ¿Qué cosa es la tripsina? La tripsina es un agente ablandador de proteína, por lo tanto, el colorante va a absorber en esa secuencia de bases. Adenina, timina positivo, guanina, citosina negativo. Es decir, colorean la positiva si la negativa no colorea, ¿no? ¿Pasamos? Acá tenemos también el dibujo de la banda G. Aquí vemos un grupo de cromosomas que podemos identificar, ustedes lo van a hacer tranquilamente. Este, por ejemplo, que es tan fácil de identificar, es el cromosoma 19. Este es el cromosoma 11, este es el cromosoma 5. Y así sucesivamente, cada uno de estos es un par cromosómico, es un cromosoma, que ustedes van a diagnosticar fácilmente en los estudios que veamos. Le vamos a dar láminas preparadas especiales para que reconozcan con bastante facilidad. Y también vamos a ver las láminas del microscopio, coloreadas exactamente. Ahí está la foto del microscopio, ¿no? ¿Pasamos? El patrón de bandas.
Cada técnica de coloración tiene su patrón, es decir, van a ser igual a esta parte. Acá tenemos los cromosomas de cada grupo, tenemos el cromosoma del par 1, que no es igual, por supuesto, a cada uno de ellos, pero lo que tiene en su guía de prácticas es el siguiente. ¿Pase? Este es el que tiene en su guía de prácticas. Esto les va a servir como una ayuda en la identificación de los cromosomas, ¿no? Podemos decir cuál es el cromosoma X, por ejemplo. El cromosoma Y. No se parece a ninguno. Por supuesto, todo este grupo de cromosomas, todo esto, ¿no?, ha sido estudiado anteriormente y todos los científicos coinciden que debe ser así. ¿Pasamos? La banda C. Cada uno de los científicos se han esforzado en determinar características en cada una de las bandas, y cuando han tenido la necesidad de identificar cualquiera de los cromosomas, se han creado esas bandas. Por ejemplo, las bandas C, ¿para qué se usan? Se usan para determinar las estructuras centroméricas, la cromatina constitutiva que se encuentra cerca de los centrómeros. ¿Qué cromosomas exactamente pueden ser coloreados o pueden ser identificados con este bandeo? Los cromosomas 1, 9 y 16. Cuando se tiene problemas para identificar esos cromosomas, hay que usar banda C. Por supuesto que esto se hace mediante una técnica especial, porque también se le llama CBG, así como GTG, la otra, esta se llama CBG. ¿Por qué? C es el nombre de la banda, B es el dióxido de bario que interviene en la coloración. Después de un tratamiento con hipoclorito de sodio, después se lava y se pone el dióxido de bario. Eso entonces le da el nombre a la banda, ¿no? Y las constituciones secundarias de los cromosomas 1, 9 y 16, es decir, la parte central de los cromosomas. ¿Pasamos? Las bandas R se le llaman también bandas reversas. En 1971 se aplicó por primera vez esta banda. ¿Para qué se usan las bandas R? Principalmente para ver si tenemos afecciones a nivel de los telómeros, para los cromosomas acrocéntricos. Si los telómeros están normales, están fallando, están muy cortos o están ausentes, ¿no?, entonces usamos este bandeo, bandas R. ¿Pasamos? Luego tenemos las bandas no. Estas bandas tienen como base la coloración con nitrato de plata. Colorean las bandas y se van a identificar los cromosomas acrocéntricos, las regiones no, que es decir, las regiones satelitales de los cromosomas. ¿Qué cromosomas tienen satélites? Los del grupo D y los del grupo G. Cromosomas acrocéntricos todos, grandes acrocéntricos y pequeños acrocéntricos. Todo eso lo van a conocer en la práctica, ¿no? ¿Qué objeto tiene esto? Colorear las proteínas histonas en el ARN ribosomal, es decir, a nivel de los talos de los satélites. ¿Pasamos? Las bandas G11 son parecidas a las bandas G, pero acá se hace bajo la acción de un pH elevado con la temperatura. Se usa para determinar las características secundarias del cromosoma 9, para estudiar el segmento largo del cromosoma Y y también para la región pericéntrica del cromosoma 20. Como ven ustedes, en cada patología hay un cromosoma el que va a estar afectado. Cuando se trate de averiguar esa enfermedad, aplicamos tal banda, ¿no? ¿Pasamos? El ITCH. ¿Qué es el ITCH? El intercambio de cromátides hermanas. Normalmente pueden haber 6 a 9 intercambios de cromátides en el crossimóvil, ¿se acuerdan ustedes? Pero si pasa de este número, es que está aumentado. ¿Por qué está aumentado? Porque hay un agente externo, un agente, un ambiente que está provocando más intercambio de cromátides. Esto se usa sabiendo las sondas GAPS. Los GAPS son sitios frágiles donde se ven brillantes como brechas en cada una de las cromátides del cromosoma que está positivo. ¿Pasamos? A esto.
Esta es la última técnica, este es el boom del último diagnóstico de la genética, de la citogenética molecular. Esta prueba puede hacer todo lo que no puede hacer las otras bandas. Se usa principalmente en los pacientes con cáncer. ¿Para qué? Para detectar con bastante facilidad qué cromosomas son los que están afectados. Acá se detectan las anomalías gruesas, digamos así, las patologías severas en los cromosomas. Dice, se emplean sondas probes. Las sondas probes son sondas preparadas con anterioridad y que sirven para tal o cual determinación. Si voy a determinar los centrómeros, si voy a determinar los telómeros, si voy a dedicar determinado cromosoma, entonces se usa la banda. Estas bandas se colorean con colorantes especiales, ¿no?, que van a buscar al cromosoma incógnito y van a identificar ese cromosoma. El fundamento se hace a partir del ADN genómico o a partir del ADN complementario. ¿Qué es el ADN complementario? El ADN que viene del citoplasma, del ADN ribosomal. Ese es el ADN complementario. El ADN genómico es cuando ya viene del ADN a primera instancia, ¿no? Entonces, se agregan las ondas probes, se hibrida con eso y se observan gránulos en la zona donde ha hibridado. Y esos gránulos se van a colorear con determinadas ondas. ¿Pasamos? Entonces, en la citogenética molecular, hasta tenemos el ADN que se desdobla generalmente y se tiñe. ¿Pasamos? Ya, acá por ejemplo, estamos buscando el gen del glicógeno fosforilasa. Acá identificamos el cromosoma 11. La sonda PROBE, ¿no?, ha identificado el cromosoma 11 y está diagnosticando al glicógeno, la fosforilasa del glicógeno, ¿no? ¿Pasamos? Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos identificando? Los centrómeros, ¿eh? Los centrómeros de los cromosomas. Acá tenemos la célula, el linfocito de interfase, y aquí tenemos el metafase. ¿Pasamos? Ya, este es el mecanismo. Por favor, no conversen, pues. A ver, ese grupo, ahí, ¿qué están haciendo? ¿Ya? Aquí, ¿cómo se hace? El FISH. Tenemos acá el cromosoma normal. Esto lo vamos a denaturalizar. Como tiene dos cromátides, y cada cromátide tiene doble cadena así, esta la vamos a simplificar, la vamos a separar, la vamos a convertir en una banda simple acá, ¿no? Es decir, monocatenario. Acá tenemos el ADN bicatenario, dos cadenas, y aquí el monocatenario. Una vez que lo tenemos así, denaturalizado, la cromátide, aplicamos la sonda. Esta sonda, por supuesto, preparada con anterioridad, y la ponemos acá en contacto. Una vez que está en contacto, mire cómo identifica al gen. Esta coloración nos está indicando que allí, en esta parte, está el gen que es objeto de nuestra investigación. Eso es lo que hace el FISH. No se hace cultivo cromosoma ni nada, así nada más, ¿no? Es decir, se hace un cultivo muy ligero, pero se identifican los genes rapidito, ¿no? ¿Estamos? Aquí, por ejemplo, es una célula de interfase. Cada uno de estos colores nos está poniendo un par cromosómico. Aquí están los colores que están acá. ¿Pasamos? Aquí. Acá también hay hibridación. Este es un FISH donde estamos aplicando la fluorescencia in situ de determinados cromosomas. Todos los que son amarillos son cromosomas de un determinado grupo, ¿eh? Son 2, 4, 6, un cromosoma con 3 pares, una metafase con 3 pares de cromosomas. ¿Pasamos? Aquí, todo el síntesis. Pues podemos colorear células en interfase o podemos colorear células en metafase. ¿Pasamos? Aquí. Se aplican las sondas para ver tal o cual cosa. Miren, cuando hacemos interfase, y también puede aplicarse algunas técnicas en interfase o en metafase, de acuerdo a lo que nosotros estemos sospechando en la investigación. ¿Pasamos? Entonces, esa es la gran técnica que está de moda y que se está usando actualmente a nivel mundial.
en Lima no sé si todavía se esté usando. Tipos de sondas. Como este análisis del FISH es puramente aplicado con sondas, tenemos que ver qué tipo de sondas aplicamos. Las sondas centroméricas, no me puedo mover. Las sondas centroméricas son aquellas que colorean la porción del centrómero nada más. Entonces vamos a determinar algunas patologías. Entonces, otro tipo de sondas, las sondas de pintado cromosómico, por ejemplo, nos servirán para identificar otro grupo de cromosomas. Y también las sondas de secuencia única en cada locus de los cromosomas nos van a identificar ese determinado lugar. Veamos a las imágenes. Aquí, ¿ven? Tenemos aquí toda la metafase. Estamos ordenándolo acá, ¿no? Recortamos cada una de ellas y tenemos los cromosomas en pares. Este es el FISH SCAI. Se llama así porque escanea todos los cromosomas y se puede armar un cariograma, ¿sí ven? Acá tenemos el cariograma. Por ejemplo, este verde con su homólogo. Facilísimo de hacer aparearlo, ¿no? Sin estar mirando qué banda es ni qué está haciendo, ¿no? Por colores, rapidito armamos el cariograma. ¿Pasamos? Por eso se llama SCAI. Aquí que estamos identificando los telómeros de los cromosomas. Están pintaditos todos, ¿ve? Y rapidito. ¿Pasamos? Y aquí, miren, bandeo multicolor. Cada banda de cromosomas nos está diciendo qué secuencia de bases es la que está pidiendo. Y de acuerdo a eso podemos identificar también el gen. ¿Pasamos? Ya, bueno, esto es un resumen, ¿no? ¿Pasamos? Ya, ¿cuáles son las ventajas del FISH? Las ventajas del FISH son de que requiere poca cantidad de muestra, poca cantidad de ADN. Puede ser complementario o puede ser genómico. También permite el análisis de las neoplasias con un bajo índice de proliferación, dice. O sea que es rapidito, ¿no? Las desventajas, mire, no detecta las anomalías estructurales, translocaciones recíprocas o versionadas, etc. Por ejemplo, no servirá para estudiar el Down, ¿no? No detecta inversiones, no detecta mutaciones puntuales, ¿no? El mosaico afecta la detección de los cambios. Ya ve, tiene sus limitaciones, pero sí es muy importante para aquellas otras pruebas que se necesitan, pues, ¿no? Por supuesto. ¿Pasamos? Ya. Esta es una prueba del RAI, del SkyRAI. Esta prueba consiste en poner un color a un ADN incógnita y el otro color al que se va a identificar. Se unen ambas, se hibridan y el cariotipo va a salir así. ¿Pasamos? Esto también es más rápido. La dice hibridación genómica comparada. Aquí, por ejemplo, la hibridación de la hibridación genómica comparada, ¿no? Es una técnica que se usa para identificar y analizar alteraciones genéticas que nos van a indicar ganancia o pérdida de los grupos, de las partes del ADN. ¿Pasamos? Esa es una de las últimas pruebas. La forma convencional es una de las más fáciles, ¿no? Acá mira el cromosoma, está detectando las hibridaciones. Acá, por ejemplo, se utiliza principalmente para ver las duplicaciones o deleciones. ¿Estamos? Aquí también, con el raíz, con la técnica de la raíz, igual. Solamente que es un poco más compleja y también determinará más especificaciones en los cromosomas. ¿Pasamos? Bueno, estos son las diferentes formas de patología. Acá hay una polidactilia, ¿eh? Este es un Down, este es una anomalía diferente y este parece que es un niñito con exceso de peso. ¿Pasamos? Ya. Ahora vamos a ver a nuestro puntito de la primera práctica, la cromatina sexual. Pero ¿para qué les muestro esta célula, que ya la conocen ustedes? Simplemente para decirles que hay un ADN mitocondrial y un ADN genómico. El ADN mitocondrial últimamente ha sido muy estudiado y que se han encontrado muchas patologías y que por supuesto es un ADN bastante específico. Por favor, silencio. ¿Ya? Entonces, para eso pasamos. Ya. Dijimos también que es importante determinar el ciclo celular. ¿Por qué?
Una célula, ¿en cuánto tiempo completa su ciclo celular? En 1 hora, que digan 24 horas. De esas 24 horas, 1 hora solamente indica la mitosis, la metafase, la mitosis, la división, ¿no? Y el resto es interfase. El GAP1, el GAP2 son tan importantes, ¿no?, que durante este periodo, cuando hay infección en este periodo, está comprometiendo a un cromosoma con sus 2 cromátides juntas. Pero si vemos en el GAP2 a las cromátides separadas, de repente una de ellas no está afectada, solamente la otra, ¿no? Entonces, dependiendo en qué etapa del ciclo celular se produce la infección, va a ser la identificación y el proceso de intensidad o la manifestación leve de la enfermedad. ¿Pasamos? Igualmente, este ciclo celular, simplemente para determinar que durante el ciclo celular, durante la clonación, la etapa G0 en el ciclo celular ha sido la más importante. ¿Por qué? Porque aquí la célula decide si sigue o no con el proceso de división. Entonces, esto es una fase de inicio. Como quien va a correr y pone el primer paso para arrancar la carrera, ¿no? Igualito. Entonces, aquí se inicia y luego sigue el ciclo. Para eso es importante. ¿Pasamos? Aquí. Tenemos una célula interfase cualquiera y acá tenemos una metafase también cualquiera. No es in vitro todavía, es una célula normal. Este núcleo de esta célula tiene una coloración aquí al extremo, que si es una célula epitelial, esto sería la cromatina sexual, o sea, sería el cromosoma X inactivo, ¿ya? El cromosoma X inactivo. Y aquí que tenemos los cromosomas en metafase, una metafase normal, sin proceso de cultivo, tal y cual se encuentra en nuestro organismo estas células en división y células en síntesis, ¿no? ¿Pasamos? Aquí es simplemente para ver la otra fase de la división celular. Todo esto es la profase. La profase que indica esta forma de cromosomas que va cambiando de forma. Si yo digo, ¿qué forma tiene un cromosoma? ¿Qué me diría usted? Depende de la fase. Si yo digo, dibujo un cromosoma en profase, ¿cómo dibuja? Unos hilitos, ¿no es cierto? Unos hilitos. Pero esos hilitos no son homogéneos. Esos hilitos tienen sus nuditos de vez en cuando, como cuentas de un collar. Esos se llaman cromómeras. Los espacios se llaman cromómeros, cromómeras y cromonemas. Esas partes que tienen este hilo tan delgado, que acá por supuesto ya está contraído, ¿no? Es todavía más largo cada uno de ellos. Es un cromosoma materno y otro paterno. Este es un cromosoma leptoteno. Este cromosoma leptoteno va cambiando de forma. Entonces es importante saber esto, ¿no? Acá tenemos el crocinador, acá tenemos la consecuencia del crocinador, 4 individuos diferentes. Lo que sucede en una división de un varón, ¿no? ¿Pasamos? Esto también es el entrecruzamiento. Esto simplemente para ver una imagen que son cromosomas homólogos. Y el individuo resultante es este de acá. ¿Pasamos? Esto para ver dónde sucede la no disyunción. ¿Qué cosa es la no disyunción? Cuando la división no es correcta, ¿no es cierto? Si es en la primera fase, origina individuos como esto. Si es en la segunda división meiótica, sucede esto. Y esto sí es una división normal, ¿no? Pasamos, todo esto ya lo saben, estamos perdiendo tiempo. Bueno, acá, estos son los cromosomas tal y cual se presentan en la naturaleza, ¿no? Si nosotros autorradiografiamos, lo vamos a ver así. Pasamos. Esto también ya lo saben, cromosoma metacéntrico, sumetocéntrico y acrocéntrico. Sus elementos ya sabemos, cromátides, centrómero, brazo P, brazo Q, etc., ¿no? ¿Pasamos? Ya. Acá tenemos un cromosoma grande
lo estamos indicando, que es el cromosoma número 2. Esta cromátide está coloreada a baja resolución y esta otra cromátide alta resolución. ¿Qué quiere decir eso? De que esta cromátide está dividida en partes gruesas y esta otra en partes más delgadas, ¿no? Entonces, ¿dónde tendremos la especificación mejor indicada del gen? En alta resolución, ¿cierto? ¿Pasamos? Ya. Aquí, ¿este cromosoma está en GAP1 o en GAP2? ¿Dónde está? GAP1, porque ahí están las dos cromátides juntas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que nos van a servir para identificar los genes, para identificar dónde se encuentra el gen? Este es el centrómero, ¿no es cierto? Centrómero arriba, brazo P, brazo corto. Centrómero abajo, brazo largo, o sea, brazo Q. ¿Por qué se llama P? P viene de pequeño, ¿no? Petit. ¿Y Q por qué? Si una es P, la otra es Q. ¿Por qué? Porque es la letra que le sigue a la P. ¿Ya? Entonces tenemos brazo corto y brazo largo. Brazo corto. Por favor, silencio. Pues si hace bulla no vamos a poder avanzar. Desgraciadamente el tema es largo. Ya, entonces tenemos centrómero arriba, región 1 hasta acá. Más arriba, región 2. Y arriba, región 3. Entonces las regiones son las partes más amplias. Como quien dice en el mapa político del Perú. Las regiones son más amplias que los departamentos. Los departamentos son más amplios que las provincias, ¿no? Igual es el mapa, este es el mapa genético, ¿ya? Región, luego banda y subbanda. Región 1, región 2, región 3. Abajo también, región 1, región 2, región 3 y región 4. El brazo Q más largo tiene más regiones. Si yo digo, el gen que produce la patología se encuentra aquí, ¿cómo leería? Aquí. ¿Qué leería? A ver, usted mira. ¿Dónde se encontrará el gen? En el cromosoma número 1, en el brazo largo, donde dije aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Ya. Entonces, ¿dónde se encuentra el gen? Se encuentra el cromosoma 1, en el brazo largo, en la región 2, en la banda 2 y en la subbanda, en la banda 1 y en la subbanda 2. ¿Ya? Ahí se encuentra el gen. Región 2, banda 1, subbanda 2. Entonces primero se nombra el cromosoma, luego se nombra el brazo, luego se nombra región, banda y subbanda, ¿ya? Ese es el mapa genético. ¿Pasamos? Ya, mapa genético. ¿Qué se hace para obtener un mapa genético? Se divide en partes. Se divide en partes. ¿Cómo? Mediante una secuencia de moléculas específicas que van a caracterizar a los cromosomas de una mujer y de un varón. Los cromosomas de un varón y de una mujer no son iguales. Se determinan mediante estos marcadores moleculares. La longitud de los cromosomas en Morgans, ¿no? En citomorgans. Estas variaciones en el cromosoma del varón de la mujer es más largo que el cromosoma de la mujer, ¿no? Están considerados por esas estructuras moleculares que están dividiendo en partes. Usted tiene 500 centimorgan, esta tiene 300 centimorgan. Es más corto. ¿Pasamos? Ese es el mapa político, es decir, el lugar donde está el gen. ¿Y qué cosa es el mapa físico?
El mapa físico es aquel que nos está indicando los genes. Es como la casa del gen es el mapa físico. Y el gen mismo, que diga el mapa político. Y el mapa genético. Y el mapa físico es aquel que está ocupando ese gen. ¿Ya? Por ejemplo acá. Miren, en 2005, la cantidad de patologías que se han identificado en el cromosoma 1. El que vimos antes fue de 1905, ¿no? Y aquí tenemos en 2005, 10 años más, cantidad de patologías. Por ejemplo, ¿no? Podemos leer cualquiera de ellos, ¿no? Cantidad de... Acá, por ejemplo, la epidermolisis bullosa. Epidermolisis bullosa. Es una enfermedad de la piel donde hay ampollitas. Esa epidermolisis bullosa se encuentra aquí. Ya, en el cromosoma 1, en la región 3, en la banda 2. No es su banda, la banda 2. Entonces, ubican así la enfermedad. Miren esta, la de Gaucher, por ejemplo, donde está, ¿no? Viene así, la localiza y ahí está. Ahí está el gen. O sea que este es un mapa genético y es un mapa físico también, es un mapa completo, por lo que tiene el gen dentro del locus. Identificado el gen dentro del locus. ¿Pasamos? Ya, vamos a ver un comportamiento de los cromosomas diferentes. No todos son iguales. Tienen comportamientos diferentes, de acuerdo, por supuesto, a sus características. ¿Cómo determinamos qué cosa es el heteromorfismo cromosómico? Es las diferencias individuales que hay entre los cromosomas de acuerdo a su contenido de ADN. ¿Cómo se realiza eso? Mediante la densitometría o la citometría de flujo. Esto es una propiedad por la cual se va a determinar la especificidad de los cromosomas. ¿Cuáles son los cromosomas que tienen diferente comportamiento? El tamaño de los cromosomas del grupo Y, por ejemplo. Los cromosomas del cromosoma sexual Y, el 10% de varones tiene grande o pequeño. No es patología, es característica del cromosoma Y. Pueden ser muy grandes o pueden ser pequeños. Dice frecuencia, 10% de los hombres tienen el cromosoma Y más largo o más corto que lo usual, ¿no? Ahora, ¿cómo se determina eso? Mediante la banda Q y la banda C. Estudiamos un cariotipo, identificamos el cromosoma Y y lo coloramos con eso, ¿no? ¿Pasamos? También hay otro grupo de cromosomas, el tamaño de la heterocromatina constitutiva. ¿Dónde se encuentra la heterocromatina constitutiva? ¿Qué cosa es la heterocromatina constitutiva? La cromatina que se encuentra en el centrómero, cerca del centrómero de cada uno de los cromosomas. Esa característica que tienen los cromosomas 1, 9 y 16 puede obtenerse obteniéndolo con la banda C, porque es heterocromatina que está cerca del centrómero. Luego también tenemos los polimorfismos de los cromosomas, de los satélites de los cromosomas. ¿Quiénes tienen satélites? Los cromosomas acrocéntricos. ¿Cuáles son? El grupo D y el grupo G. Cromosomas 13, 14, 15, 21, 22. ¿Cómo se tienen? Con bandas Q, con bandas NOR. Luego los sitios frágiles. ¿Qué son los sitios frágiles? Como se nos indica, son las partes delgadas de los cromosomas. Y delicados, digamos así. Frágiles, que se pueden quebrar, que se pueden mutilar. El síndrome del X frágil, por ejemplo, es uno de ellos. Es todo un síndrome, ¿no?, que indica características específicas. Luego tenemos estos sitios frágiles que se determinan también mediante sondas, ¿no? Hay 20 sitios frágiles normales, pero si hay más o menos, ya depende de la patología que se pueda obtener. Pasamos, que puede identificar. Ya. Sistema Internacional de Nomenclatura Citogenética Humana. ¿Qué es eso y para qué sirve? Sirve para ver cómo se deben escribir las fórmulas cromosómicas. Estas fórmulas cromosómicas varían de un tiempo a otro. ¿Por qué varían? Dependiendo de los descubrimientos que se hacen y dependiendo de las patologías que se encuentren. Por ejemplo, el identificar los cromosomas en los individuos con cáncer ha originado gran cantidad
de nombres que se están agregando a las fórmulas cromosómicas. Lo más simple es decir 46XX corresponde a una mujer, ¿no es cierto? Eso es lo más simple. Pero cuando hay cáncer, hay tal aberración cromosómica que tiene que estar uno identificando o poniéndole nombre a cada una. Es decir, poniéndole estructuras, poniéndole nombres adicionales. Pero todo este proceso que hemos llegado a esta formulación, a ver, la tan anterior, creo que ya estaban las fórmulas. La anterior, niña, por favor. ¿La imagen anterior? No, la que sigue es el trabajo del físico, ¿pasamos? No, las que sigan nomás. Adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante. Pase. Allí. Ya. ¿Qué cosa es cariotipo? ¿Qué es cariograma? ¿Qué es ideograma? Eso es la práctica 3. Cariotipo es el resultado del estudio cromosómico de una persona. Para decir 47XX, he tenido que hacer un estudio de los cromosomas de esa persona. ¿Pero en una sola metafase? No, por lo menos 30 metafases. Entonces, diagnostico, cariotipo 46XY, si es un varón normal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se lee? Así. Primero, el número total de cromosomas, luego pongo una coma y luego pongo los cromosomas sexuales. 46,XY. Algunos libros dicen 44XY, ¿no? Son los libros antiguos, no se deben decir así. Debe decirse el número total de cromosomas y el número de los cromosomas sexuales. En otras fórmulas, por ejemplo, el síndrome de Down por trisomía, este es el síndrome que más conocen ustedes, ¿no? Hay aumento de un cromosoma en el grupo G, el cromosoma 21, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Primero el número total de cromosomas, luego la coma, luego los cromosomas del sexo, luego la coma, más 21. ¿Qué quiere decir eso? Que el número total de cromosomas normal es 46, pero no 47. Este que excede está acá. En el grupo 21 está el exceso, ¿no es cierto? Es una trisomía vulgar y corriente, ¿no? En el síndrome de Klinefelter igual. Número total de cromosomas, coma los cromosomas sexuales. Aquí, en las anomalías estructurales, ahí viene lo que hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado de escribir la fórmula. En el Cri-du-Chat, que es el síndrome del grito del gato, que ya ustedes conocen también, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuántos cromosomas hay? 46 cromosomas. ¿Cuál es el cromosoma afectado? El grupo B, ¿no? El cromosoma número 5. ¿Qué ha pasado? Hay una deleción. Entonces se escribe número cromosómico, cromosomas sexuales, la patología y se identifica el cromosoma, ¿no? Deleción del cromosoma 5. Mire, se pone entre paréntesis. En el síndrome de Down, acá por ejemplo, es una translocación. Acá dice cromosoma derivativo. Hay 46 cromosomas, pero acá al final dice más 21. ¿No? Acá al final está, creo que estoy incompleto. Entonces dice 46. Derivado del cromosoma 14 y 21. ¿Cuáles son esos? Acrocéntricos. Esos cromosomas acrocéntricos han intercambiado sus partes. Del 14 se fue al 21 y del 21 se fue al 14. Ese cambio de fragmentos de ADN está originando este tipo de Down. Entonces se enumera así. ¿Por qué se pone Down? Porque estas partes del cromosoma, el Q10 y el Q11 que está aquí, derivan de estos dos cromosomas. El Q10 será del 14 y el Q11 será del 14 y el 10 del 21, ¿no? Entonces, eso quiere decir. En los mosaicos igual hay que tener cuidado de cómo escribir. ¿Pasamos? Ya, estos son los símbolos que debemos aplicar. Grupos de cromosomas, acá número de cromosomas, cromosomas sexuales. Este slash se usa cuando hay mosaicismo para indicar el número de poblaciones celulares. Todo esto, entonces, es sumamente bicéntrico, marcador, cromosoma paterno, materno, etc. ¿Pasamos? Eso también continúa con los símbolos, ¿no? Desde hasta.
Cuando se va a enumerar una cantidad de cromosomas, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuál de ellos? Entonces indican las flechas. ¿Pasamos? Ya, la práctica 1. ¿Qué es esto? Son núcleos en interfase. Esto de aquí es el cromosoma X, pero cuando la célula está en interfase. La inactivación del cromosoma sexual X se observa como cromatina sexual cuando la célula está en interfase, en las células somáticas. Esta teoría sirve para identificar el sexo femenino. Si ustedes están en cualquier sitio y tienen un niño o reciben un niño en un parto y no saben de qué sexo es, hacen esto. Por ejemplo, si usted recibe un niño y no sabe de qué sexo es, acaba de recibir y no sabe, ¿qué le dice a la mamá? La mamá le va a decir, doctora, ¿de qué sexo es mi hijito? ¿Y usted qué le dice? No sé. Tiene que decirle que espere porque el niño es un poco especial, ¿no? Y hay que ver. ¿Y qué van a hacerle? Una prueba de cromatina sexual. ¿Dónde colorean? Hacen un frotis de mucosa oral en una lámina, la colorean en una batería de Papa Nicolau nomás. Tiene que ser colorante básico el que colorea ADN, ¿no? Acá. Entonces colorea el ADN en la célula epitelial, le hacen frotis raspado de la boquita y lo colorean. Una vez que tienen esto, ya saben, por ejemplo, acá es mujer, ¿no es cierto? Cuando no hay corpúsculo de edad, es varón. Teóricamente no debe haber, pero en la práctica puede encontrarse de 0 a 5, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de la técnica de coloración. Esta técnica es el carbonfucsina, y más cositas se van a tener escritas en su guía de prácticas, ¿ya? Entonces, la cromatina sexual es la inactivación del cromosoma X. Se encuentra en todas las células somáticas de los mamíferos hembras. ¿Pasamos? Ahí. Este número, este corpúsculo de Bar se encuentra en todos los núcleos. No, ¿no es cierto? Ahora, el número de corpúsculos de Bar por núcleo varía. Puede ser 1, 2 o 3. Hasta 4 se han observado, ¿no? Este número de corpúsculos de Bar por núcleo nos va a indicar el número de cromosomas X-1 que hay en la célula. Si un individuo tiene 2 corpúsculos de Bar, ¿cuántos cromosomas X tendrá? 3, ¿no es cierto? Si tiene 3 corpúsculos, ¿cuántos cromosomas X? 4, y así, ¿no? Ahora, esa es la anomalía en número. La anomalía en forma o en tamaño puede ser grande o puede ser pequeña. En este caso, el número de cromosomas X varía, pero en este caso no varía porque es solo 1. Pero esto que es grande, ¿qué nos indica? Bastante ADN aquí. ¿Qué nos indica? Que ese cromosoma X va a ser grande. Y si acá es pequeño, ese cromosoma X es pequeño. ¿Pero por qué es grande y por qué es pequeño? Si es grande, habrá habido un aumento de ADN por un aumento de la carga. Habrá un cromosoma que se va para allá y le da un aumento, ¿no? O puede haber una isocromación. Es decir, que durante la división celular, la división de las cromátides no ha sido por vertical, sino horizontal. El brazo P ha originado un cromosoma pequeño y el brazo largo un cromosoma grande, que vendría a ser este. Y acá, cuando es pequeño, igual, indica una disminución de ADN. Por lo tanto, cromosoma pequeño. ¿Por qué? Porque ha habido una depresión, una pérdida de ese segmento cromosómico. Tenemos menos ADN, ¿no? Esto es patología y todo esto también, ¿no? En el varón Klinefelter tenemos un corpúsculo de Bar. Y si es una triple X, varón o mujer, vamos a tener 2 corpúsculos de Bar. Entonces, esto es muy simple. Haciendo un frotis de cromatina sexual, ya podemos pronosticar anomalías numéricas o anomalías estructurales. Si yo sé diferenciar una cromatina grande de una pequeña, estoy sospechando de una anomalía estructural, ¿cierto? ¿Pasamos? Todo eso también está mencionado en su guía de prácticas. Ya.
Este es un concepto que tenemos que saber. ¿Qué cosa es la lionización? Mary Lyon, ¿se acuerdan? Mary Lyon fue una científica que estudió a profundidad el comportamiento del cromosoma X. Estudió en diferentes especies de animales hembras. Estudió en las gatas, estudió en ratones, etcétera, etcétera. La coloración de la piel era característica para determinar que eran células somáticas. Entonces, ¿qué cosa es la lionización? Es el proceso por el cual... ¿Qué dije? Es el proceso por el cual se identifica la acción, la inactivación del cromosoma X. Cuando la célula está en interfase, en las células somáticas. ¿Dónde se encuentra? En el brazo largo del cromosoma sexual X. ¿En qué parte? En el brazo largo, en la región 1 y en la banda 3, XQ13. Se encuentra cerca a unos genes que están ligados, que es el RP4X y el PHKA1. Cerca de esos genes se encuentra el gen CIS, ¿no? Que se encuentra aquí en el cromosoma. Entonces, esta es la localización de la cromatina sexual, estudiada mucho tiempo. ¿Pasamos? Dice, aspecto molecular de la cromatina sexual. Es decir, ¿de qué está compuesta? Está formada por complejo de ADN y proteínas. Proteínas histonas y no histonas. Entre ellas, la arginina y la lisina principalmente. Las proteínas histonas son aquellas proteínas pequeñas que están formadas por las variedades moleculares de 8 moléculas. Una de ellas, el H2A, el H2B, el H3 y el H4. Pero el H1, ¿dónde está? Alrededor del nucleosoma, formando una banda central. Entonces, estas proteínas histonas tienen sus características específicas. Y las no histonas forman grupos heterogéneos, la estructura de los cromosomas relacionados con la transcripción y la replicación. No es que estas no sirvan, sino que tienen otras propiedades también específicas. ¿Pasamos? Ya, ahora sí, aspecto molecular. ¿Qué tenemos como molécula al corpúsculo de Barr? Tenemos dos partes, una heterocromatina y una eucromatina. La heterocromatina puede ser constitutiva y facultativa, esto también ya lo saben, ¿no? La constitutiva carece de información genética, la otra sí tiene información. Y también la eucromatina es la parte poco activa, que no se colorea fácilmente, se encuentra casi en la parte central. Esta otra se encuentra en la periferia, ¿no? ¿Pasamos? De las células epiteliales, ¿no? Ya, ahora vamos a ver algunas patologías del grupo sexual. Las otras se la ven en las otras clases. Como estamos tomando cromatina sexual y pocos cromosomas, vamos a avanzar con un poquito de patología del grupo sexual de cromosomas, ¿no? Tenemos pacientes o patologías de fenotipo femenino, es decir, que parece mujer, pueden no serlo, pero parece mujer. El fenotipo, ¿no? Que aparenta ser. El síndrome de Turner, por ejemplo, complemento cromosómico 45XL, ¿no? La trisomía X, el signo delta X, la feminización testicular. Tienen forma de mujer. Y acá de varón, el Klinefelter, el síndrome tetra X, hombres X y Y, varones, etc. Síndrome de lunar. Vamos a ver primero, rapidito. Respecto al Turner ya saben bastante. Pasamos, niña, por favor. Este es el cariotipo, el cariograma. Otra cosita que tenemos que diferenciar. ¿Qué cosa es un cariograma? Es la representación ordenada de los cromosomas de una metafase. Pero de una metafase representativa del diagnóstico. Yo no puedo recortar cualquier metafase. Tiene que ser una que ya estudié, que tengo que representarlo en un grupo. Eso se llama cariograma. Dijimos que el cariotipo era el diagnóstico de la población cromosómica de cada persona.
Y el cariograma es el ordenamiento de esos cromosomas de acuerdo al Congreso de Denver. ¿Y qué fue el Congreso de Denver? La primera reunión de genetistas donde acordaron cómo llamar, cómo organizar a estos cromosomas. 1960, Colorado, Estados Unidos. De aquel entonces, ¿no?, los cromosomas se ordenan así, por las letras del alfabeto. ¿Qué más, jovencito? ¿Qué cosa es un cariograma? Usted está conversando. ¿Qué más? ¿De acuerdo a qué ordenamos esos cromosomas? A mí se me antojó colocarlos así, ¿o por qué los colocamos? Lo hicieron los científicos en el Congreso de Denver, 1960, Estados Unidos, Colorado. De aquel entonces, repito, se ordenan los cromosomas así en todas partes, indicando, por supuesto, su fórmula cromosómica, y cada uno de esos cromosomas ya sabemos de dónde viene. Eso es cariograma. ¿Y qué cosa es ideograma? Ideograma es la representación de uno o más cromosomas para indicar algo específico. Cuando pusimos nosotros el cromosoma 1, le hicimos su característica, eso es ideograma del cromosoma 1. Si yo me refiero a la metafase de abajo, que está circular, y ustedes van a tener también sus láminas, es un ideograma de una metafase. Y ahí, todo eso ya es un cariograma, ¿ya? Entonces, diferenciar esos tres términos. Tienen que saberlos para toda su vida. Ya, ¿pasamos? Ya, hacer Turner. Ya lo conocen. Talla baja, cúbito valvo, cuello corto y grueso, facies, cara de luna. Pueden haber lunares múltiples, coartación de la aorta, especialmente de las cardiopatías. Acá, ovarios infantiles. Puede haber amenorrea, puede haber disgenesia gonadal en general, ¿no? Igual también el vello pubiano diferente, principalmente talla corta, retardo mental, ¿no? Y normalmente en los colegios por talla baja y retardo mental descartan a las niñas. Se hace el estudio y es un mosaico Turner. Como dije antes, los pacientes que van a llegar al consultorio y los que están viviendo son mosaicos. Entonces esa niña va al colegio, tiene problemitas, pero se identifican y se les ayuda, ¿cierto? ¿Pasamos? Para decir si la talla es corta y la talla es larga, o es corta o es normal, tenemos que hacer un estudio especial. Por ejemplo, en México, las mujeres más de 53 centímetros son mujeres de talla corta, ¿no? ¿Cuál es una característica del Turner? Talla baja, casi todos. Cúbito valvo, 95. ¿Qué cosa es cúbito valvo? Epicanto, linfedema, malformación renal, religión cólica, cardiopatías, nervios pigmentados, los lunares, ¿no? Metacarpos, falángicos cortas, los dedos cortos, braquidactilia generalmente, ¿no? ¿Qué cosa es el cúbito valvo? ¿Qué es el cúbito valvo? Cuando hay un defecto en la articulación del codo, ¿no? Cuando el codo está en ángulo, bota la mano para adelante, pero si no, es recta, ¿no? Bota para acá, porque el codo está acá. Vamos a ver la imagen por retroceder un poquito. Ya, esto, ¿no? Mire, ella está levantando este codo, bota la mano para acá y la palma hacia adelante. Eso es cúbito valvo. ¿Pasamos? Ya. Ya dijimos los signos, pasamos otro. En el síndrome de Turner es muy fácil identificar al recién nacido. Tiene caracteres muy visibles. El pterigión coli, que generalmente es un linfedema, puede ser mucho más grande. El edema en el dorso de manos y pies, esta carita, un facies grueso, como de varón, ¿no? ¿Pasamos? Y así en cada edad. En cada edad pueden haber características. ¿Pasamos? Ahí está, el edema en el dorso de manos y pies, y acá esta niñita ya tiene más meses, se le está reduciendo el pterigión coli, ¿no? Es decir, la dilatación del cuello. ¿Pasamos? Pero siempre, por supuesto, hay retardo mental. Esta niñita tendrá pues 6, 7 años, está bien baja. Miren el codito, ¿no? El codo normal, la carita siempre gruesa, el cuello corto.
y dedos cortos. ¿Pasamos? Acá. Un Turner cuando no ha sido tratado, tiene estefasis y el tratamiento ayuda bastante, ¿no? Le tiene un poquito más forma más. Y el Escherichia coli se va reduciendo, por supuesto, ¿no? ¿Pasamos? Ya, estos son abortos. El 60% de los abortos son Turner, los abortos espontáneos. En el síndrome de Turner, esta es la placentita, es el fetito con su higroma inmenso, su carita es solamente esto, este es el linfedema, ¿no? Y este está ya macerado, se dice macerado cuando ya ha muerto varios días o exactamente, no se puede decir cuántos días, intraútero, ya está muerto, entonces los abortos salen así, se tienen las muestras así. ¿Pasamos? Ya la placenta está fibrosada, etcétera, etcétera, ¿no? Pasamos. Y esto también un aborto igual, un poquito más grande el linfedema, ¿no? Un cariotipo igual, 45, 16. Estas sí son líneas puras, por eso mueren, ¿no? Son líneas puras. Pasamos. Ya es el cariotipo del Turner, un solo cromosoma sexual X. ¿Pasamos? Las trisomías X. 3 cromosomas X. ¿La cromatina sexual será? ¿Positiva o negativa? Positiva, 2 cruces. 2 corpúsculos de Barr en el núcleo de esta paciente, ¿no? Incidencia dice 1 de cada 1000 o 1 de cada 2000 recién nacidos vivos, o sea que es bastante común. Las trisomías X no se notan mucho, son personas que pueden tener talla mediana o alta, no son bajas. Pero si hay retardo mental, el 75% son fértiles, pueden tener o no tener niños. La conducta es especial, dificultad en el aprendizaje y también problemas de carácter, ¿no? ¿Estamos? Ahí tenemos el cariotipo, el cariograma que diga 3 cromosomas X igualitos, miren sus bandas. Es bandero GPG. ¿Pasamos? Esa niña que parece varoncito, mire su cara, ¿no? ¿Pasamos? Aquí también, una mujer triple X, mamas reducidas, son fértiles algunas, hay infantilismo por supuesto, su comportamiento es especial. ¿Pasamos? La mayoría de hijos son cromosómicamente normales en este caso, cuando tienen hijos. El síndrome Penta X, mire, ¿cuántos cromosomas X? ¿Cuántos corpúsculos de Barr habrá? 4, ¿cierto? En esta niña las características son especiales. En el cuello corto hay clinodactilia sus deditos, tiene patologías, ductus arterioso permeable, es decir, no se cerró el ductus, puede haber muerte en cualquier momento. Miren los pies, pie equinovaro y también defectuoso, ¿no? Mamas pequeñas con clinodactilia en la meñique más que nada, ¿no? ¿Pasamos? Ya. Acá tenemos una figura muy esbelta, muy simpática, buenas delanteras, y es un varón. Cuidado con los chicos, buena representación, es un varón. O sea, ¿qué pasó? Este paciente tiene testículos, y los testículos secretan la progesterona, que diga la hormona masculina muy normalmente, y también las características fenotípicas son las únicas que están mal. ¿Cuáles son? No hay útero ni hay trompas, pero sí hay testículos acá. Entonces es un varón. Eso es lo que descartan en los campeonatos deportivos, ¿no? Saca el cariotipo, de repente es un varón el que está concursando y va a ganar a todas las chicas. ¿Pasamos? Acá, ¿cuál es el defecto entonces? Que los receptores de las hormonas no están trabajando bien. Los receptores andrógenos no están sintetizando bien la testosterona. Entonces se manifiesta así. Vamos a ver el Klinefelter. Pasamos a la imagen mejor más rápido. ¿Pasamos?
Los Klinefelter son así, ¿no? Talla alta, delgados, bien plantados, las chicas también se equivocan. Entonces, este Klinefelter, por ejemplo, por supuesto, ya es una talla grande, ya creció, pero tenemos problemas en los genitales externos. El pene es breve, los testículos parece que están ausentes, las bolsas escrotales muy pequeñas, no hay vello pubiano, no hay vello axilar, ¿no? La voz es delgada posiblemente. En este caso, no, los caracteres son diferentes. Hay mamas pronunciadas, el vello pubiano es un poco más abundante, pero el pene muy breve y no hay bolsas escrotales. Los brazos bastante largos, miren, casi hasta la rodilla llegan las manos, sobre todo acá. Por supuesto pueden haber cardiopatías, puede haber retardo mental. La cromatina sexual será positiva o negativa en este caso. Acá dice 45, 47, acá nosotros me olvidé de otra X. Acá debe haber una X. 47, XX, ¿no? XY, perdón. Falta el cromosoma Y. ¿Pasamos? Ya, ahí están los caracteres fenotípicos, ¿no? Lo que estamos viendo. Talla alta, problemas de esterilidad, mamas pronunciadas, vello escaso, pubiano y axilar, la voz infantil, ¿no? Y pueden haber otras patologías también. ¿Pasamos? Los mosaicos, por supuesto, algunos pueden tener hijos. Ya, este es el cariotipo del síndrome de Klinefelter. 47 XXI, con cromatina sexual, positiva o negativa. 47 XXI, ¿es positiva o negativa? Positiva, y dos cromosomas X. ¿Cuántos corpúsculos de edad tendrá su núcleo? 1. X menos 1, ¿no? 1. ¿Pasamos? El síndrome XXI. Este síndrome se le llama también síndrome de Pacuico. Es un síndrome muy especial donde hay 3 corpúsculos de edad. El cuello, el esternón, el cuello es corto, el esternón es grueso. Vamos a pasar a la imagen, ¿no? Este caso es un caso de maternidad de Lima que ha sido estudiado muy bien. Es un varoncito, por supuesto, que tiene características muy específicas. El fascio es parecido a un Down, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el recién nacido tiene peso 2.600, peso bajo, ¿no? Talla 44 centímetros, Apgar 7. ¿El Apgar 7 qué quiere decir? ¿Que hay buena respiración o baja respiración? Intermedia, ¿no? Cuando es menos de 7, 5, por ejemplo, ahí es muy baja. Y otros valores adecuados para su edad. Principalmente tiene, ¿no? También puede haber en madres de edad avanzada. Pasemos a la otra imagen, a ver. Y aquí mire, cromosoma 49 XXY. En este caso, el 100% de sus células tenía esas características. En resumen, las patologías del grupo sexual son un poco más tolerantes que las otras patologías, ¿no? Entonces, no son inviables, pueden ser viables. En este caso, por ejemplo, 100% ni el niño está todavía vivo, ¿no? No ha sido abortado por lo menos. Pero miren, los genitales son hipoplasia pene, bolsas escrotales también, pequeñas. ¿Pasamos? Creo que es todo. Ah, no, acá tenemos varones XII. Los varones XII son poco frecuentes, uno de cada 1000 recién nacidos, no tan raros, ¿no? Son los varones que se encuentran en instituciones de personas anormales, que tienen tendencia a la agresividad o a la locura, ¿no? Son personas que tienen caracteres muy especiales, pero que son fértiles, pueden tener hijos sin ningún problema, pero los hijos de ellos pueden ser normales, ¿no? Son de tamaño normal, ¿no? Solamente que tienen como característica especial un pronunciamiento bastante
grande de los dientes de los incisivos, como que tuvieran un defecto pronunciado, ¿no? Y también algunos tienen problemas de comportamiento, ¿no? ¿Pasamos? Este es un niño XY, tamaño mayor del diente, tiene la boquita un poco abierta. Se reproducen normalmente, sus cromosomas sí están en perfecto estado, ¿no? Pueden tener hijos. Función endocrina también normal, conservada. ¿Pasamos? ¿Ya su cariotipo? XYY, cariograma, ¿no? Banda GTG. ¿Pasamos? Varones XX. ¿Por qué hay varones XX? ¿Por qué vemos 2 cromosomas X en un varón? Una de las teorías dice que esto se explica porque un fragmento del cromosoma X pasa al cromosoma Y, entonces se convierte en esto. Un cromosoma Y que tiene adhesión de una parte de este cromosoma Y en el brazo P, en la región 1, en la banda 1, en la parte de aquí arriba. Es decir, un entrecruzamiento en la parte superior del brazo Y, con el brazo corto también del cromosoma X. Estos casos se identifican por análisis de ADN o también por el FISH, ¿no? También el fenotipo son infértiles porque tienen los cromosomas Y. Sus características no son normales en los varones, ¿no? Hay inteligencia también normal, los testículos sí son pequeños y anormales. ¿Pasamos? El Noonan. El Noonan es un Turner masculino, es decir, es como una mujercita con síndrome de Turner. ¿Qué cosa tiene? Tienen Telegion coli, tienen talla más o menos corta. Si hacemos el cariotipo, sí es un 46XY, el fenotipo sí es de Turner, ¿no? También pueden tener Telegion coli, implantación baja de cabello, igual que el Turner. Puede haber criptorquidia, es decir, patología, anormalidad en la ubicación de los testículos. Puede ser en la cavidad abdominal o en el camino también. El pene puede ser pequeño y también anormal, ¿no? Entonces, el Noonan es un Turner masculino, con todas las características fenotípicas, pero el cariotipo sí es de un varón. Pasamos, creo que es todo. ¿Ven la imagen? Ahí está el Noonan. De frente mira su cuello, y aquí, por la parte posterior, también se ve el cuello, ¿no? Pueden haber defectos cardíacos, por supuesto, cardiopatías como el Turner. ¿Pasamos? Ahí está. Gracias. Gracias.